Cuando pensamos en Inglaterra, solemos imaginar una nación poderosa, estable, segura de su identidad. Un país que dominó mares, impuso su lengua al mundo y dejó una huella profunda en la historia moderna. Pero esa imagen es engañosa, porque Inglaterra no nació fuerte, no nació unida, y durante gran parte de su existencia, estuvo peligrosamente cerca de desaparecer. Antes de ser un reino, antes de ser una nación, Inglaterra fue un campo de batalla. Un territorio disputado, invadido, abandonado y reconstruido. Una y otra vez. Fue romana antes de ser inglesa. Germánica antes de ser británica. Vikinga, normanda y extranjera antes de encontrar su propia voz. Cada siglo dejó cicatrices. Cada invasión borró algo y creó algo nuevo. Pocas personas saben que la identidad inglesa no es el resultado de continuidad, sino de ruptura. De crisis constantes, de momentos en los que todo parecía perdido. Lenguas reemplazadas por otras, reyes derrocados, dinastías exterminadas, guerras civiles que enfrentaron a familias enteras, plagas que mataron a la mitad de la población, y decisiones que cambiaron para siempre el rumbo, no solo de un país, sino del mundo entero. Esta no es la historia de una nación destinada a gobernar. Es la historia de una tierra que sobrevivió contra todo pronóstico, que absorbió a sus conquistadores, que transformó invasiones en identidad, y que, a partir del caos, construyó una de las culturas más influyentes de la historia humana. Porque para entender Inglaterra no basta con mirar su poder, hay que entender su fragilidad. Hay que volver a un tiempo en el que ni siquiera era una isla, a un pasado donde nada estaba escrito y donde cada generación vivía con la incertidumbre de si habría un mañana. Hoy vamos a recorrer más de 2000 años de conflictos, transformaciones y reinvenciones, desde los primeros pobladores prehistóricos hasta el nacimiento de una nación, que terminaría moldeando el mundo moderno. Esta es la historia de cómo una tierra pequeña, dividida y vulnerable, logró convertirse en algo mucho más grande que ella misma. Esta es la historia de Inglaterra. Mucho antes de que existiera Inglaterra, incluso antes de que existiera la idea misma de una nación, esta tierra era simplemente un extremo del continente europeo. Los primeros seres humanos que caminaron por ella no sabían que estaban pisando lo que algún día sería una isla. Para ellos no había fronteras ni mares que separaran mundos. Cazaban, se desplazaban y sobrevivían en un paisaje frío y cambiante, conectado al resto de Europa por una vasta extensión de tierra, hoy desaparecida. Con el final de la última glaciación, el clima comenzó a transformarse. Los hielos se derritieron, el nivel del mar subió lentamente, y aquel puente natural quedó sumergido bajo las aguas. Gran Bretaña quedó aislada, pero no desconectada. Las ideas, las personas y las innovaciones siguieron llegando desde el continente, y con ellas comenzó una transformación profunda. La llegada de la agricultura cambió para siempre la relación entre los seres humanos y la tierra. Aparecieron los primeros asentamientos permanentes, y con ellos una nueva forma de organización social. Durante miles de años, estas comunidades construyeron monumentos que aún hoy desafían nuestra comprensión. Círculos de piedra, tumbas monumentales y espacios rituales revelan una sociedad compleja, con creencias, jerarquías y una visión del mundo profundamente simbólica. Con el paso del tiempo, las migraciones desde Europa introdujeron lenguas y costumbres que terminaron fusionándose en una cultura celta compartida. Durante siglos, la vida transcurrió sin grandes rupturas, hasta que una fuerza sin precedentes irrumpió en la historia de la isla. Cuando los romanos llegaron, lo hicieron con una visión completamente distinta del mundo. Trajeron ejércitos disciplinados, leyes escritas, ciudades planificadas y una administración centralizada. Tras una conquista gradual pero implacable, gran parte del territorio quedó bajo control romano. La región fue integrada en un sistema imperial que conectaba desde el norte de África hasta Oriente Medio. Carreteras, murallas, puentes y ciudades surgieron donde antes solo había aldeas dispersas. Durante generaciones, la vida en Britania romana ofreció estabilidad, comercio y una cierta prosperidad. Pero esa estabilidad dependía de un imperio que comenzaba a resquebrajarse. A medida que Roma enfrentaba crisis internas y amenazas externas, sus prioridades cambiaron. Las legiones fueron retiradas, la protección desapareció, y una vez más la isla quedó vulnerable. El colapso del dominio romano no fue solo político, sino cultural. Sin una autoridad central, el orden se desintegró rápidamente. Fue entonces cuando nuevos pueblos comenzaron a llegar desde el otro lado del Mar del Norte. Anglos, sajones y jutos se asentaron primero como aliados y mercenarios, pero pronto como conquistadores. Sus lenguas germánicas reemplazaron al latín. Sus costumbres desplazaron a las tradiciones romano-britanas.
La población nativa fue empujada hacia los márgenes del territorio. Este proceso no ocurrió de la noche a la mañana. Fue lento, desigual y en muchos casos violento. Pero el resultado fue decisivo. La antigua Britania dejó de existir. En su lugar surgieron múltiples reinos anglosajones, unidos por una lengua y una cultura comunes, pero divididos políticamente. Durante siglos, estos reinos lucharon entre sí por el control del territorio. La conversión al cristianismo trajo una nueva forma de cohesión, pero no la paz. Las alianzas eran frágiles, los conflictos constantes y la unidad seguía siendo un ideal lejano. Cuando parecía que estos reinos comenzaban a consolidarse, una nueva amenaza emergió desde el mar. Esta vez no se trataba de ejércitos organizados ni de imperios burocráticos, sino de guerreros movidos por la ambición, la necesidad y la oportunidad. Los vikingos llegaron primero como saqueadores. Atacaron monasterios, asentamientos costeros y rutas comerciales. Su objetivo era rápido y brutal. Pero con el tiempo comprendieron que podían hacer algo más que robar. Podían conquistar. En una sola generación, vastas regiones quedaron bajo su control. Reinos enteros desaparecieron. La supervivencia misma de los anglosajones estuvo en duda. Solo un reino resistió, Wessex. Su rey, derrotado y perseguido, se vio obligado a esconderse mientras su mundo se derrumbaba. Pero desde esa posición desesperada organizó la resistencia. Cuando llegó el enfrentamiento final, no solo estaba en juego un territorio, sino el futuro de una cultura entera. La victoria fue inesperada pero decisiva. A partir de ese momento comenzó una lenta recuperación. Durante las décadas siguientes, los gobernantes de Wessex no solo defendieron su reino, sino que pasaron al ataque. Uno a uno, los territorios ocupados fueron reconquistados. Por primera vez, una autoridad central comenzó a imponerse sobre toda la región. Cuando un rey se proclamó gobernante de todos los ingleses, nació algo nuevo. Una identidad política que hasta entonces no había existido. Pero la unidad no garantizaba seguridad. Nuevas oleadas de invasiones, esta vez desde Escandinavia, volvieron a desestabilizar el reino. El trono cambió de manos entre gobernantes locales y extranjeros. Inglaterra llegó a formar parte de un imperio del Mar del Norte. Aunque finalmente la antigua dinastía fue restaurada, el daño estaba hecho. La estabilidad era frágil y el sistema sucesorio peligroso. Cuando un rey murió sin heredero claro, la crisis fue inevitable. Múltiples pretendientes reclamaron el trono. Uno de ellos cruzó el canal con un ejército disciplinado y decidido. El enfrentamiento que siguió no fue solo una batalla, sino una ruptura total con el pasado. El rey inglés murió y con él terminó la era anglosajona. La nueva élite que tomó el poder era extranjera. Hablaba otra lengua, tenía otras costumbres. Reorganizó la sociedad desde arriba hacia abajo. La nobleza fue reemplazada casi por completo. El idioma del gobierno cambió. La relación con el continente se intensificó. Inglaterra dejó de mirar hacia el norte y comenzó a mirar hacia Francia. Este nuevo orden no estuvo exento de conflictos. Rebeliones, guerras internas y disputas sucesorias marcaron los siglos siguientes. Pero también surgieron cambios fundamentales. El poder del rey comenzó a ser cuestionado. Los nobles exigieron límites. Se establecieron acuerdos que reconocían derechos y obligaciones. Poco a poco se sentaron las bases de un sistema político más complejo. Mientras tanto, las guerras en el extranjero drenaban recursos y vidas. Las luchas con Francia se extendieron durante generaciones. Las victorias trajeron gloria pero también agotamiento. Y cuando parecía que nada podía ser peor, una enfermedad invisible cruzó las fronteras. La peste negra devastó Inglaterra. Aldeas enteras desaparecieron, la economía colapsó. La mitad de la población murió en cuestión de años. Pero incluso en medio del desastre, la sociedad cambió. La escasez de mano de obra alteró el equilibrio de poder. Los campesinos exigieron más. Las tensiones sociales estallaron en revueltas violentas. La inestabilidad continuó. Reyes impopulares fueron depuestos. Familias nobles se enfrentaron en guerras civiles que desgarraron el país durante décadas. Hermanos lucharon contra hermanos. La lealtad se volvió un concepto relativo. Al final, una nueva dinastía emergió victoriosa, prometiendo orden, estabilidad y un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo trajo consigo cambios profundos, ideas renovadoras, avances culturales y una mayor centralización del poder. Pero también dio lugar a uno de los reinados más turbulentos de la historia inglesa. Las decisiones de un solo hombre fracturaron la unidad religiosa del país y alteraron el equilibrio político para generaciones. Inglaterra entró en una era de transformaciones radicales. La fe, el poder y la identidad nacional se redefinieron. Tras décadas de conflicto, una figura logró estabilizar el país y proyectarlo hacia el exterior. Bajo su gobierno, Inglaterra floreció culturalmente.
Expandió su comercio y comenzó a sentar las bases de su futuro como potencia global. Sin embargo, las tensiones entre el poder real y quienes gobernaban junto a él no desaparecieron. Solo estaban esperando el momento adecuado para estallar. Después de siglos de invasiones, guerras y transformaciones, Inglaterra no emerge como una nación predestinada a dominar, sino como una tierra que aprendió a sobrevivir. Cada pueblo que llegó dejó algo atrás. Cada crisis obligó a cambiar, y de ese proceso constante de ruptura y adaptación, nació una identidad única. La Inglaterra moderna vive en las huellas de su pasado, en su idioma moldeado por múltiples culturas, en sus instituciones nacidas del conflicto, y en su influencia global, construida a partir de siglos de prueba y error. Nada fue inevitable, todo fue resultado de decisiones tomadas, en momentos de extrema incertidumbre. Entender esta historia no es solo mirar atrás, es comprender cómo el caos puede convertirse en orden, y cómo una nación pequeña terminó moldeando el mundo moderno. Si este recorrido te ha resultado interesante, apoya al canal con un like y suscríbete, para más historias que explican el presente a través del pasado. Comparte este video y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro país o época te gustaría explorar? Porque la historia no es solo lo que ocurrió, es lo que todavía seguimos siendo.